buenas tardes a todos. Bienvenidos a este taller que va a ser impartido por la doctora Bianca Campillo, ¿sí? Con el tema de búsqueda y selección de información para la investigación. La doctora Campillo es licenciada en contaduría y cuenta con una maestría en impuestos y un doctorado en ciencias administrativas, todos ellos por la Universidad Autónoma de Baja California. Su tesis doctoral, que recibió mención honorífica, se centró en el impacto de la educación fiscal en la intención emprendedora de los estudiantes universitarios. Actualmente, la doctora Bianca López es profesora de tiempo completo en la Facultad de Contaduría y Administración de la UABC, en el campus Tijuana, donde coordina el área de contabilidad básica e imparte diversas materias relacionadas con la contabilidad y los impuestos. En el sector público fungió como contadora del Instituto Municipal del Deporte Tijuana y administradora de la zona costa de la Secretaría de Desarrollo Económico, ahora Secretaría de Economía e Innovación de Gobierno del Estado de Baja California. En el sector privado, trabajó en el EI, en el área fiscal durante 2013-2014. Fue socia fundadora en el periodo 2013-2024 de MDCI, de una firma de consultoría de negocios en la ciudad de Tijuana, en donde se desempeñó como consultora del área fiscal y actualmente es consultora independiente dedicada a la asesoría para la creación de nuevos negocios y cumplimiento de obligaciones fiscales. En su labor docente y profesional, la doctora Bianca López ha participado como expositora en múltiples conferencias y coloquios nacionales e internacionales, abordando temas como la educación fiscal, emprendimiento, así como diversos temas sobre los aspectos fiscales para iniciar un negocio. Ha escrito libros, capítulos y artículos sobre emprendimiento, educación fiscal, así como herramientas para MIPYMES, y se mantiene actualizada asistiendo a cursos y seminarios sobre las novedades en el ámbito de su profesión. Pues esta es una breve semblanza de la doctora Bianca. Bienvenidos y muchas gracias por participar nuevamente con nosotros en este verano de investigación, doctor. Muchísimas gracias, doctor, y igualmente a la Universidad del Carmen por la invitación. Un año más estoy aquí, ahora solita. El año pasado me tocó compartir escenario con la doctora Blanca, pero estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes este tema que, a pesar de que yo no tengo tantos años de experiencia en la investigación, estoy casi recién graduada del doctorado. En 2023 me gradué, y como parte de las credenciales que me acabas de apoyar en presentar, yo soy contadora de profesión. Los contadores no solemos escribir, entonces para mí fue una labor un tanto complicada cuando entré al doctorado, porque pues para mí son los números, y más especialista en el área fiscal, a mí los números me hablan y yo no necesitaba redactar tanto. Por eso, en el camino de lo que fue el doctorado, diseñé algunas estrategias que son las que me gustaría compartir el día de hoy con ustedes, y que es lo que me ha permitido pues estar ahorita sumergiéndome en este mundo de la investigación, que ahorita me apasiona, me gusta mucho. Siempre me gustó mucho la lectura desde la parte contable, fiscal, y ahora pues como tratando de acompañar el tema, pero desde la perspectiva académica, ¿no? Por eso investigo temas de educación fiscal, me gusta mucho la intención emprendedora, el impacto que tiene todo este tema de los impuestos al momento en que alguien quiere poner un negocio en México. Y pues bueno, el día de hoy estamos aquí para compartirles este tema de búsqueda y selección de información para la investigación, que es, al principio, la verdad, cuando vi el tema, me pareció que era muy poco lo que podía compartir, pero ya al momento de estar seleccionando todos los tips que les podía poner o mostrar, la verdad es que se hizo súper extenso, y espero que sea de muchísima utilidad para esta investigación que van a empezar a desarrollar los chicos. Ahorita ya se ve que avanzó mi presentación. Sí, ya está en la introducción. Ah, excelente. Ok, nada más déjame lo pongo entonces en presentación. Ok, bueno, pues el día de hoy el objetivo de esta presentación va a ser el conocer algunas de las bases de datos más importantes, en donde están los repositorios de todos los artículos o de la producción científica en la cual nos vamos a basar al momento en que realizamos una investigación, así como conocer algunas de las herramientas digitales que nos permiten agilizar la búsqueda de estos documentos.
Cuando estamos en la universidad, muchas veces no nos enseñan o no hay suficientes materias que nos digan cuál es el proceso correcto para realizar una investigación con rigor científico. No es lo mismo a lo mejor investigar para realizar una tarea en donde no vamos a usar fuentes que estén completamente validadas que al momento en que realizamos una investigación. Por eso el día de hoy vamos a ver algunas de las principales bases de datos y les voy a enseñar cuál es mi fórmula o cuál es la manera en la que yo sigo un proceso al momento en que voy a realizar una investigación. Previamente y obviamente como docente, pues no puedo iniciar esta conversación sin realizar un previo diagnóstico en el cual me gustaría conocer si ustedes han realizado en algún momento una investigación con rigor científico. Entonces, ahorita les voy a compartir un código de QR y me ayudan escaneándolo, por favor. Nada más, vamos a ver si me deja compartir ahorita la pantalla de lo que les quiero mostrar. Si alcanzaron a escanear el QR, porque me salí muy rápido. Me lo Creo vuelvo que a lo poner. pueden compartir un momentito más. Sí. No, doctora, no nos aparece. Ah, a ver. Ahí ya se ve. Y ya ahorita me voy para abrir porque lo tengo abierto en otra paginita. ¿Me nos podría proporcionar la liga de la encuesta? A ver, déjame ver si me deja compartir un link. A ver, intenten con el link este que les voy a poner aquí porque solo sé que funciona con el QR, pero tal vez con el link también les dé acceso. A ver, intenten. Sí se pudo, doctora. Sí, excelente. Funciona. Ok, entonces déjenme ahora. Me voy a comparto por acá. ¿Se ve la pantalla de las barras que están creciendo? Sí se ve. Ok, excelente. Ok, entonces la mayoría hasta ahorita, bueno, hay 22 personas que han contestado, hay 54 conectados, a ver los demás, para ver si todos, la mayoría, la mitad, o sea, ahorita andamos casi como en un 40% que indican que están en eso, otros que sí. Ok. Hay personas que no, nunca han hecho una investigación con rigor científico. 12, 15. Sí, más o menos como un 10% sí ha hecho una investigación con rigor científico, sí, un 30% más o menos ha hecho una investigación con rigor científico y los otros no. Ok, ya con eso nos damos un norte más o menos de, pues de la importancia del tema del día de hoy, de cómo realizar esta búsqueda de información. Entonces me regreso nuevamente a mi presentación. Ok. A mí me gusta mucho utilizar analogías para los temas. Yo soy muy visual y aunque obviamente es muchísimo más difícil realizar una investigación que preparar un pastel, para mí investigar se me asemeja a hacer un pastel porque para ambas cosas necesitas una serie de pasos para lograr con éxito tu objetivo final. En el caso de la investigación, tener los resultados o dar respuesta a tu objetivo de investigación, a las hipótesis planteadas. En el caso de hacer un pastel, pues tener un pastel que no salga crudo, un pastel comible, un pastel rico, un pastel que se vea bonito. Y entonces, para poder realizar un pastel, y en el caso de la investigación, necesito una serie de pasos. ¿Cuáles son esos pasos? En el caso del pastel, pues, ¿qué tipo de pasteles existen? ¿Qué ingredientes son los que necesito para poder prepararlo? ¿En dónde voy a conseguir esos ingredientes? ¿Y cómo sé que mi pastel ya está listo? Entonces, al momento en que nosotros vamos a iniciar una investigación, nos realizamos ese mismo tipo de cuestionamientos, pero sería como, ¿qué otras investigaciones se han hecho del tema que yo quiero preparar?
¿qué necesito para investigar el tema? Si existe información allá afuera para lo que quiero investigar o es simplemente un tema que se me ocurrió, pero me va a ser muy complicado investigar, no sé, cuántos árboles hay en la luna, ¿no? O sea, pues es un planteamiento tal vez correcto, pero sería muy difícil de poderlo resolver. ¿En dónde voy a conseguir la información que necesito? Que es el caso de estas bases de datos o los repositorios de los artículos o de la producción, en donde podemos encontrar investigaciones similares a lo que yo quiero pues investigar. Como sé que ya está listo, como sé que los resultados que obtuve pues son los que están dando respuesta a mi pregunta final. En el caso de el papel que juega la información en la investigación, bueno, primeramente hay que definir lo que es la investigación y esta se entiende como que es una actividad sistemática, metódica y reflexiva que lo que busca o el objetivo principal es dar respuesta o explicar o resolver algunos fenómenos que nosotros estamos observando allá afuera. Un fenómeno es cuando nosotros estamos detectando alguna situación particular y es entonces cuando empiezan todos estos cuestionamientos o planteamientos que dan pie a realizar una investigación. En mi caso, cuando yo entré al doctorado, a mí ese fenómeno que yo estaba detectando como contadora es, ¿por qué llegan tantos clientes que quieren poner un negocio pero le tienen miedo al SAT? ¿Por qué nadie sabe cómo calcular impuestos? ¿Por qué nadie sabe cómo darse de alta en un régimen correcto? En la universidad, bueno, a mí como contadora obviamente me enseñaron toda esa parte, pero si es algo necesario, ¿por qué no a todos les explican o les enseñan esa parte básica, ¿no? Entonces, este fenómeno que yo estaba detectando allá afuera de esta falta de conocimientos de los aspectos fiscales al momento de iniciar un negocio, fueron lo que dieron pie a empezar a indagar un poco más para realizar mi investigación y pues poder dar respuesta a la pregunta inicial. Para realizar una investigación, y como el caso de la receta del pastel, les decía, hay una serie de pasos que nosotros debemos seguir. El primer paso que yo sugiero es investigar o tener el estado del arte de la investigación. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de lo que es estado del arte, por si hay personas que no lo han escuchado. Después, realizar un mapa o una guía de todos estos temas que van a formar parte de nuestra investigación para crear un hilo conductor. Ese hilo conductor a mí como contadora fue de los problemas más grandes con los que yo me encontré, porque les digo, yo como contadora realmente no sabía redactar. Entonces, al principio, cuando yo empezaba a escribir mi tesis, parecía como si fueran recortes de revistas con notas informativas de un pedazo de una parte, otro pedazo de otra parte, pero no existía coherencia entre cada párrafo. Era como si yo estuviera investigando lo de educación fiscal y este autor dijo este autor dijo el otro, este autor dijo esto, pero no había como mucha coherencia entre lo que yo como persona estaba aportando o estaba interpretando las ideas de lo que estos otros autores decían en las investigaciones que ya habían realizado. Como ayer la doctora Blanca nos explicaba en su presentación, ¿no? Que es diferente hacer una cita textual a hacer una cita parafraseada. Yo no sabía ni siquiera qué era eso de hacer una parafraseada o parafrasear en mi investigación. Y es algo muy importante, sobre todo cuando tú ya tienes esa guía de quiero estudiar educación fiscal, ¿qué integra la educación fiscal? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Cómo se define? ¿Quiénes lo han investigado? ¿Cómo se compone? ¿En dónde se enseña? ¿Cuál es la importancia? Entonces, al momento que tenemos todos estos puntos que son una guía, nos permiten ir llevando de la mano ese hilo conductor para que nuestro documento no pierda coherencia. Y después de que ya tenemos ese hilo conductor o esa serie de pasos, realizar la búsqueda de información confiable para empezar a armar pues ese esqueleto que previamente yo realicé. El estado del arte les platicaba que es el primer paso que, al menos desde mi perspectiva, es lo primero que debemos realizar. El estado del arte es, por ejemplo, aquí se pone un ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, es poder investigar hasta dónde se ha investigado un tema. Un tema, por ejemplo, en el caso, si yo quisiera investigar el impacto de la inteligencia artificial en el cumplimiento de obligaciones fiscales, por así decirlo, ¿no? Tal vez es un tema que ya está muy estudiado, pero simplemente a mí no se me ha ocurrido, yo no lo he leído
y pienso que voy a descubrir descubrir el hilo negro con esa investigación. Entonces, para evitar estar haciendo investigaciones repetitivas o que alguien ya dio el resultado de eso que yo quiero investigar, el estado del arte nos permite como ser el paso previo de hacer todo nuestro documento de investigación. Es importante porque permite a los investigadores que descubramos algunas de las brechas o algunos errores que se hayan cometido previamente en investigaciones pasadas para nosotros poder tener un punto de partida en donde ya vimos qué es lo que no se debía hacer y que se hizo mal en investigaciones pasadas y cómo hacerlo de manera correcta, ¿no? En el apartado de resultados, de recomendaciones que está en cualquier investigación, normalmente ahí los investigadores ponen, ¿no? O futuras investigaciones. Ponen ahí cuáles fueron algunas de las deficiencias encontradas, qué fue lo que se encontró, si se rechazó la hipótesis, si no se cumplió con el objetivo. Y entonces de ahí podemos partir para tener una manera diferente de abordar nuestra investigación. También a través del estado del arte podemos analizar y sintetizar información de distintas fuentes, que no es lo mismo que ya como tal hacer la construcción de nuestro marco teórico. Ahorita vamos a ver también cuál sería la diferencia entre plasmar el estado del arte de la investigación y el marco teórico. Entonces, prácticamente el estado del arte es, al inicio, cuando yo planteo un tema o detecto un fenómeno, empiezo a buscar información con relación a ese tema que yo quiero investigar para tener un punto de partida y veo qué se ha investigado y si es pertinente lo que quiero investigar para ahora sí ya hacer la búsqueda de toda la información para la construcción de mi marco teórico. El estado del arte, en su caso, que es lo que vemos en el lado izquierdo, lo que nos permite es asumir una postura crítica frente a ese fenómeno que nosotros estamos visualizando. También evita pues repetir esfuerzos o duplicar investigaciones que previamente ya se hayan realizado y visualizar hacia dónde o qué es lo que se ha investigado previamente de este tema que yo planteo ahondar, ¿no? Inclusive no está mal que nosotros encontremos que haya otras personas que ya hayan investigado lo mismo que yo, pero el tener esta visualización del estado del arte nos permite tal vez ampliar un poquito la frontera del conocimiento, en el que si vemos si una persona investigó un tema similar al nuestro, pero se quedó hasta cierta área o está dando una recomendación de decir, sí está bien que investigues este tema, pero yo lo apliqué en personas con edad de 20 a 30 años, ¿no? Y descubrí que ese rango de edad no era el más pertinente porque esto se sugiere que para futuras investigaciones se tome una edad de, no sé, de 12 a 18 años, por así decirlo, ¿no? O de 30 a 35 años. Entonces, por medio de esta búsqueda previa a estar haciendo nuestra investigación, nos permite darle un nuevo contexto o visualizar nuestro problema de investigación de manera diferente. Con respecto al marco teórico, ahí es donde ya vamos a buscar todas estas teorías en donde vamos a asentar toda la información, valga la redundancia, teórica de la investigación que nosotros ya detectamos que es pertinente que podamos realizar. Explica todas estas teorías e inclusive explica los modelos que nosotros estamos tratando de resolver o de implementar en alguna investigación y aclara todos los conceptos o pues hace la construcción de todas las explicaciones para abordar nuestra investigación y obviamente pues con cierto rigor científico. Otro punto de partida que al menos a mí me funciona al momento en que voy a realizar una investigación, a mí a veces me es un poco complejo cuando tengo un tema, detecto el problema, analizo un fenómeno, pero me cuesta un poco de trabajo saber cómo iniciar o cuáles son todos estos puntos que debo abordar para que no pierda coherencia mi investigación. Muchas veces hemos escuchado que la inteligencia artificial es algo malo, que está haciendo que las personas dejemos de pensar, que el hecho de que estemos como cargándole, pues como, sí, como que nosotros estamos dejando de pensar y le estamos dejando toda la inteligencia artificial. En el caso de ChatGPT, que utilizamos mucho en la investigación, yo opino todo lo contrario. Por ejemplo, para mí el caso de ChatGPT, yo lo utilizo al momento en que voy a realizar una investigación y ahí, por ejemplo, le hice esa pregunta, ¿no? Le puse, deseo realizar una investigación acerca del impacto de la educación fiscal en México
en la incidencia de la intención emprendedora de los universitarios. Dame por favor una guía de los principales puntos que debo abordar para ello. Si tienen oportunidad, ustedes abran ChatGPT y háganle ese mismo planteamiento para que vean cómo les da una serie de pasos e inclusive hasta recomendaciones, ¿no? A veces hasta te pregunta, esta investigación, ¿quieres realizar una tesis? ¿Quieres realizar un artículo? ¿Quieres realizar un capítulo de libro? Porque obviamente dependiendo del tipo de investigación va a contar con diferentes elementos o su estructura y extensión obviamente va a ser distinta y te va modificando la información que te va a dar, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, yo lo sigo alimentando, ¿no? Le digo, quiero realizar un artículo que incluso va a publicarse en tal revista. Y me empieza a dar una serie de pasos, ¿no? Bueno, primeramente deberías, si vas a hablar sobre educación fiscal, que es un constructo amplio que integra la parte de cultura fiscal, conocimientos fiscales, valores fiscales, actitudes fiscales, existe la teoría de la educación fiscal, entonces inicia abordando tal tema, después inicia con tal tema y me da como ese hilo y esa guía para yo poder como escribir y empezar a buscar toda la información, ¿no? Yo no le digo, hazme la investigación sobre educación fiscal o quiero que me hagas mi tesis, ¿no? Le pido un punto de partida y como ayer lo mencionaban también, como ese esqueleto que me va a permitir tener mis puntos y no salirme de ahí. Eso es lo primero que yo hago. Después también para nosotros entender este proceso de la investigación, debemos entender que hay distintos tipos de información. Existe la información primaria, la información secundaria y la información terciaria. En el caso de la información primaria, es aquella información original que no ha sido interpretada ni transformada por otros autores. Un ejemplo muy común de la información primaria, pues son aquellos resultados de las encuestas que se aplican. Ahorita vamos a ver también otros ejemplos de información primaria. En el caso de la información secundaria, es aquella que analiza la información primaria y con eso pues ya se estructura otro tipo de documento o de información. Y la terciaria es la que puede compilar tanto fuentes primarias como secundarias para crear otro tipo de información. En el caso de la información primaria, pues por ejemplo pudiéramos tener documentos históricos, algunas cartas, diarias, manuscritos, información que pues una persona de primera mano haya escrito. En el caso de los datos de investigación con los que solemos trabajar pues mucho las personas que escribimos en el ámbito científico, son los resultados de encuestas. A veces nosotros mismos hacemos la creación de un cuestionario que obviamente va a requerir de otro proceso que cuando ya tenemos un cuestionario que ya está validado por otro autor. Al momento en que existe alguna investigación en donde no hay un cuestionario que previamente se haya realizado, que a veces inclusive esa es la aportación nuestra como investigadores, ¿no? Crear un cuestionario que mida algún constructo, como en el caso mío cuando yo investigué educación fiscal, es muy poco estudiado y si se estudia más en países, no sé, en Europa o en Estados Unidos. En México hay muy poca investigación acerca del impacto de la educación fiscal o la manera de medirla. Entonces ahí yo tuve que construir un cuestionario, pero tomé como base algunas otras investigaciones que estaban en otros países, ¿no? Entonces en el caso de los resultados de las encuestas pudieran ser por cuestionarios que nosotros hayamos aplicado o por bases de datos que hayan aplicado algunos otros investigadores, como en el caso de las fuentes de INEGI, que ellos practican estos cuestionarios y tienen sus bases de datos, esa sería información primaria, pero ya cuando ellos procesan, analizan, sintetizan la información que dio de resultado de esos cuestionarios o encuestas aplicadas, ya eso ya sería información secundaria, ¿no? También hay material audiovisual, como pueden ser grabaciones de audio, videos, fotografías. Esto también serían ejemplos de información primaria. O también en el caso de algunos objetos, artefactos, herramientas, etcétera. Entonces, información primaria es aquella que no ha sido alterada, es la que de primera mano podemos utilizar para poder utilizarla en nuestras investigaciones, ya sea que la hayamos obtenido de manera directa o que ya la haya realizado alguna otra persona. Información secundaria, pues ya les decía, es
en el caso de que hayan utilizado información primaria y que ya exista algún análisis, alguna interpretación de esa información primaria, como pueden ser libros, artículos científicos, algunas reseñas o críticas de investigaciones que se hayan realizado, enciclopedias, diccionarios, algunos informes de mercado también, incluso hay algunas agencias de mercadotecnia que se encargan a levantar estas encuestas para conocer la preferencia de algún tipo de producto, por ejemplo. Entonces, ese resultado de la encuesta como tal, en donde las personas dicen si prefieren o no comprar un producto sobre otro, ese resultado como tal sería la información primaria, pero ya al momento en que con esa información primaria se preparan algunos análisis o tendencias de compra, ya sería pues la información secundaria que deriva de la información primaria que se analizó. Y en el caso de información terciaria, pues decíamos que se puede dar en la combinación de utilizar tanto información primaria como información secundaria. En el caso de las fuentes de información científica, son aquellas que contienen datos o investigaciones que nos respaldan un conocimiento científico, nos sirven para poder enriquecer nuestras investigaciones, y especialmente hay que cuidar que esta información o estos artículos que nosotros estamos revisando pues sean confiables y que hayan sido revisados por expertos. No es lo mismo que nosotros busquemos en Google o en Wikipedia un tema de algo que nosotros le vamos a dar un rigor científico, que busquemos en una base de datos o en un buscador que se especializa en publicar artículos o revistas, o que compile revistas que han sido parte de un proceso de una revisión exhaustiva o rigurosa, como son las revisiones por pares ciegos, por ejemplo, ¿no? Que ahorita vamos a ver algunos de los principales repositorios en donde podemos encontrar esa información, que es pues muchísimo más confiable que encontrar información en un repositorio general. Hay información que se le puede decir o que es de una fuente confiable, y hay otra información que se puede considerar que es de fuente dudosa. Al inicio, cuando nosotros empezamos a investigar, pues obviamente no tenemos el suficiente ojo crítico para poder detectar cuando una fuente es confiable o cuando es una fuente dudosa. Pero aquí, por ejemplo, estoy presentando un tema que sería el cambio climático, en donde yo lo busco así tal cual en internet y me sale un sitio que se llama National Aeronautics and Space Administration. Busco un poco más acerca de la página y entonces descubro que es una página que se especializa, que tiene ciertos años en hacer una investigación acerca del cambio climático, y al momento en el que empiezo a leer, porque no precisamente tiene que ser un artículo científico, ¿no? A veces puede ser incluso un blog, pero un blog que sea de información, o una página web que sea información confiable, que sea de un sitio confiable y que esté respaldada, que la investigación pues sí tiene cierto rigor para poderse publicar. Y entonces empezamos a leer, ¿no? Y entonces ahí es cuando empezamos a detectar si existe algún tipo de sesgo o no en la información que se está presentando, ¿no? Aquí en el caso de esta fuente confiable nos indica, ¿no?, el contenido de la página que les puse, ¿no? La evidencia científica del calentamiento del sistema climático es inequívoca. Las actividades humanas, especialmente la quema de combustibles fósiles, están aumentando los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Nos hace un poco de sentido con lo que hemos escuchado anteriormente en algunos otros sitios web, en noticias, inclusive buscando algunos otros autores que hablen acerca del cambio climático. Sí me hace sentido. Entonces es algo que sí pudiera incluir dentro de mi investigación. Pero ya el momento en el que nosotros vamos y encontramos un sitio como este, que no, de Truth Uncovered, dice: el cambio climático es un invento de las élites globales para controlar a la población. No hay pruebas reales de que la actividad humana tenga algo que ver con el clima, ¿no? Es en donde nosotros empezamos a cuestionarnos, ¿no? No me hace mucho sentido esta información que estoy encontrando. Sin embargo, la voy a poner en tela de juicio, voy a investigar y efectivamente, pues no. Lo que están diciendo ahí es una opinión tendenciosa, es un sitio tal vez amarillista, o es un sitio que no tiene cierto respaldo para poder emitir esa información, ¿no? Entonces, por eso debemos tener cierto cuidado cuando no estamos obteniendo información de algún artículo científico o de algún repositorio oficial,
sí podemos buscar o encontrar, les decía, información en blogs o en páginas web, pero asegurarnos que tiene cierta credibilidad la información que nos están pasando ahí. Ahora bien, existen muchas bases de datos académicas en las cuales nosotros vamos a encontrar múltiple información. Yo, para serles muy honesta, no he usado todas. La mayoría, si no es que todas estas que están aquí, requieren hacerse un usuario con un correo. Yo, por ejemplo, tengo usuario de ahí, si mal no recuerdo, debo tener de Scopus, de Redalyc, de Cielo y de Dialnet. Web of Science, quizás, con mi correo de alumno cuando estuve en el doctorado. EBSCO y ProQuest no los tengo, pero lo que quise hacer ahorita es traerles como un abanico de toda esta oferta de bases de datos que ustedes pueden encontrar allá afuera y que tienen cierto rigor científico para que ustedes puedan, pues ahora sí que seleccionar en la que más cómodos se sientan buscando la información o en la que más se sientan familiarizados al momento en que le empiezan a picar a cada uno de los apartados de la página, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando entré al doctorado, tenía una clase de administración estratégica y nuestro profesor siempre nos pedía que cada clase era un debate, ¿no? Entonces, cada clase él nos daba un tema general y nos pedía investigar el tema, pero a partir de la opinión de 5 autores, y él nos daba siempre el nombre del autor y el nombre del artículo. Y me acuerdo que yo al principio, como no sabía ni cómo buscar ni en dónde buscar, pues yo me complicaba la existencia. Y yo me acuerdo que yo después le decía al profesor, pero si usted, o sea, si usted ya leyó esos artículos que nos está pidiendo para la investigación o para el debate, sí, ya lo leí. ¿Y por qué no nos lo comparte en un Drive? O sea, porque la verdad es que me tardo mucho buscando la información. Y me acuerdo que a él le causaba risa cuando yo le pedía eso, ¿no? Porque me decía, es que parte de la formación de ustedes es que aprendan a utilizar los distintos sitios y cómo buscar la información. Yo al principio decía, ay, el profesor qué malo es, me está haciendo batallar. Pero yo creo que es de las cosas que más aprendizaje me han dejado, y es de donde tengo más correos que a cada rato me están avisando de que se hizo una nueva publicación de un artículo, porque me metí a casi todas las bases de datos de muchas revistas o de publicaciones de artículos, y te vas descubriendo, te vas dando cuenta que hay algunos que no todos son gratis y que no todos los puedes descargar en PDF, que hay algunos que está para leerlo únicamente así como en la pantalla. Hay unos que sí los puedes descargar, hay unos que te dan un máximo de artículos que puedes descargar. Entonces yo los invitaría a que hagan este mismo proceso de meterse a todas estas bases de datos académicas, hagan su usuario y vean con cuál se sienten más familiarizados. Ahorita, por ejemplo, yo les voy a explicar acerca de la de Scopus, que es una de las que más suelo utilizar. Scopus es una base de datos científica que es una de las más importantes que existen en el mundo porque compila muchísimos artículos científicos. Es creado por una plataforma o empresa que se llama Elsevier. Es una de las más importantes, igual que Web of Science, que es la que vamos a ver ahorita a continuación. Y indexa muchísimas revistas y libros, pero la mayoría o toda la información que está ahí compilada ya pasó por un proceso de revisión rigurosa o de revisiones por pares, por lo cual nosotros podemos asegurar que la información que nosotros encontremos dentro de Scopus, pues no es información tendenciosa ni tiene algún tipo de sesgo. Es información que sobre todo las personas que están escribiendo en las revistas o en los artículos que se presentan en Scopus, son investigadores que tienen cierto respaldo, que pertenecen a algún tipo de institución académica o que se dedican a la investigación, por lo cual la calidad de lo que nosotros encontremos en Scopus pues va a estar respaldada. Aquí, por ejemplo, a ver, déjenme, le voy a dar clic aquí para abrir la página, para irnos a Scopus. Luego ya me da miedo dejar de compartir y que ya no me quiera abrir. Pero a ver, vamos a ver. Ahí sí se ve la página de Scopus. Sí se ve, doctora. Perfecto. Déjame ver si me deja iniciar sesión. Ah, no, ya me acordé que no me va a dejar iniciar sesión porque como estoy en la ventana de incógnito y entro con mi correo a veces no me va a dejar, pero
Bueno, aquí cuando nosotros no tenemos un usuario, le ponemos aquí en crear cuenta. En el caso mío, que ya tengo un usuario, le doy aquí. Ahorita no puedo entrar porque yo de manera incorrecta, cuando creé mi usuario, le dejé al sistema que me recomendara la contraseña que es segura, ¿no? La que está creada así como con signos y números y letras mayúsculas, minúsculas, así. Entonces, por supuesto que nunca me la he aprendido, pero cuando entro a una sesión de Google con mi correo institucional, ya automáticamente en el llavero, pues ya ingresa de manera automática con esa contraseña, ¿no? Pero aquí como tuve que abrirle una incógnito, pues no me deja entrar. Pero bueno, ya en el caso de que hayamos ingresado, aquí tiene diferentes apartados. Aquí, por ejemplo, al momento en que nosotros queremos hacer la búsqueda de algún tema en específico, pues le damos aquí en buscar y aquí se nos despliega dependiendo de qué filtro queramos aplicar para nuestra búsqueda. Aquí, por ejemplo, yo le voy a poner que por el nombre del artículo, en el nombre del artículo, en el resumen y en las palabras clave, me busque los artículos que contengan la palabra de educación fiscal. Aquí en esta de Scopus, digo, sí lo podemos buscar en español también, pero la realidad es que la mayoría de las investigaciones, muchos de los papers que vamos a encontrar están escritos en inglés, entonces a mí se me facilita más o he encontrado que cuando lo busco en inglés encuentro más información, que también es uno de los filtros que nosotros podemos aplicarle, que al momento en que nos busque ese tema que estamos pues queriendo encontrar aquí, nos lo dé en qué tipo de idioma, ¿no? Si lo quiero en inglés, si lo quiero en español, si lo quiero en chino, si lo quiero en alemán, el tipo de idioma. Entonces aquí, por ejemplo, el momento en que yo le pongo Tax Education, pues ya me dice que encontró 7,163 documentos. Aquí en los filtros me dice también que yo puedo indicar de qué año a qué año. Normalmente, y ustedes que están iniciando una investigación y es una cuestión que les van a estar haciendo normalmente, es que no pongamos fuentes mayores a 5 años en nuestra investigación, al momento en el que nosotros estamos construyendo nuestro marco teórico o construyendo nuestro estado del arte. ¿Por qué? Porque debemos plasmar que lo que nosotros estamos investigando es un tema actual y qué han dicho otros autores en un tiempo no mayor a ese. Obviamente, si nosotros estamos hablando de antecedentes o del creador de algún tipo de teoría, sí es válido que utilicemos fuentes mayores a 5 años. Si yo estoy hablando, por ejemplo, en el caso de la teoría de la educación fiscal creada en 1954, pues es importante que yo ponga esa cita y que indique cuál es la teoría de la educación fiscal, quién la creó, pero ya después que se ha investigado acerca del tema de educación fiscal en un lapso pues no mayor a 5 años. Tal vez si yo quiero hacer una revisión sistemática de la literatura, que es este proceso en el cual yo realizo la investigación de un tema en específico, puedo crear inclusive una línea del tiempo y entonces ahí también sería válido que utilice fuentes mayores a 5 años porque pues voy poniendo cómo ha sido la evolución de esa investigación que estoy realizando. Entonces aquí en el caso de los filtros, por ejemplo, yo le quiero decir que del término que puse de educación fiscal, me busque lo de 2020 a 2025 de las áreas sociales, económicas, pues de medicina no me interesa, no sé por qué pudiera estar educación fiscal y medicina, a lo mejor que, no sé, ¿no? ¿Qué les enseñan educación fiscal en el área médica? Pudiera ser. Entonces yo le voy a seleccionar en estas 3 áreas únicamente y únicamente quiero que me dé artículos, no me interesan los capítulos del libro ni nada más. Entonces lo limito. Y al inicio, no me acuerdo cuántas aparecían, pero eran más de 4,000, creo, documentos que se habían encontrado. Aquí, si se dan cuenta, al momento en que yo le aplico filtros, pues ya me reduce los documentos que he encontrado para que al momento en que yo empiece ahora sí a realizar la revisión de cada uno de estos temas, pues no me dé información que tal vez ni siquiera es útil para lo que yo quiero investigar. E inclusive aquí que me dio 3,269 resultados, si nos vamos al título, por ejemplo, Gender and Ethnic Diversity and Wage Gaps in Canada. Ajá. Pudiera ser, lo abro.
me voy al resumen. Yo normalmente leo el resumen y veo si de lo que me está hablando el resumen va con relación al tema que yo quiero investigar. Aquí ahorita más adelante les voy a pasar algunas de las estrategias que yo sigo al momento en el que estoy haciendo esta lectura de los resúmenes, pero por ejemplo ahorita les voy a dar como un adelanto, ¿no? Porque ya lo abrí aquí y más adelante pues no voy a abrir nuevamente los buscadores, pero aquí por ejemplo, ¿qué haría? Yo leo el resumen y digo, sí es acorde a lo que yo quiero investigar. Yo abro un Google Sheets o puede ser un Excel en donde voy ordenando, sobre todo cuando estoy investigando o estoy en la parte del estado del arte de mi investigación. Hago un Google Sheets en donde pongo año, autor, nombre del artículo y el resumen. Entonces me voy y copio toda esta información. Reviso. Ok. Vamos a abrir el PDF. Tal vez no me deje porque... bueno, vamos a ver si me deja aquí descargarlo. Esto de estar en pantalla de incógnita. No se va a ver que abrí un artículo, ¿verdad? ¿No se ve que descargué algo? No, no se ve. A ver, vamos a compartir ahora el artículo. Ventana, verano. Bueno, creo que no se va a ver, pero bueno, el artículo que abrí es este mismo que se está presentando aquí. Yo lo que hice fue que le di descargar en PDF y se me descarga un PDF, pero pues no les puedo presentar ese PDF. Pero lo que yo hago entonces es voy revisando y entonces ya vi que sí me sirve. Abro un Google Sheets y entonces pongo año 2025. Pongo 2025 allá. Autor. Vamos a ver dónde están aquí los autores. Mia y Gupta son los autores de este libro. Pongo allá Mia y Gupta. Copio el resumen. Si les es más fácil, lo pueden copiar, abren Google Traductor, meten la información en inglés para que les haga una traducción en español y pues sea más fácil interpretarlo cuando lo tengan ahí en su Google Sheets. Lo ponen en español y ya sea que copien el link de esta página en donde encontramos el artículo o hagan la descarga del artículo, yo los voy poniendo allá, ¿no? Entonces, si yo ya empiezo a ordenar toda mi información por año con el título de la información que encontré, pero solamente voy buscando la información que necesito. Después que ya tengo todo ese Google Sheets, entonces ahora sí, ya me pongo a escribir dependiendo de la información que haya encontrado. Hay otro buscador, no es un buscador, otra herramienta, si no queremos trabajar de manera manual, así como lo hago yo con bueno, es que yo hago las dos cosas en la realidad. Hago el Google Sheets y también utilizo una herramienta que se llama Zotero. Hay otra también que se llama Mendeley. Zotero es como una biblioteca digital que nos permite guardar todos estos artículos que vamos encontrando. De hecho, ustedes le pueden habilitar una extensión a su buscador de Google o de Mozilla y habilitan la extensión de Zotero o de Mendeley. Y así cada que ustedes van encontrando un artículo, arribita en las extensiones les va a aparecer el simbolito de Zotero. Cuando ustedes le den clic en Zotero, automáticamente incluso Zotero es una aplicación que descargas en la computadora, o sea, la vas a tener ahí físicamente. Y cada que tú le des clic en el botoncito de Zotero, te va a guardar el archivo o el PDF en una biblioteca digital que tú puedes abrir por nombres en tu computadora. Y lo que hace mágicamente es que te guarda toda la información de ese PDF. Te guarda el nombre, te guarda el autor, te guarda la cita, te guarda la referencia, te guarda el resumen. Lo único que hay que hacer es verificar que la cita la puso correcta, porque a veces pasa que en lugar del primer apellido puso el segundo o que pone el nombre, por ejemplo, simplemente lo verificamos. Pero la magia es que cuando nosotros ya empezamos a escribir nuestro documento en el Google Docs o en Word, buscamos, le damos como un buscar, buscamos el nombre del autor que queremos citar, nos hace la cita de manera automática y al momento en que aplicamos una cita,
automáticamente también se realiza la referencia y le podemos seleccionar si queremos que sea en formato APA séptima edición, por ejemplo, están actualizados y ya se hace de manera automática. Ahorita si quieren cuando llegue ese apartado y si mi computadora me lo permite, porque tengo aquí abierto Zotero, vamos a tratar de hacer una pruebita para que vean cómo funciona, ¿no? Pero nada más lo que quería era como explicarles cómo es este proceso de cuando yo tengo una base de datos, que en el caso ahorita estamos hablando de Scopus, y la mayoría funciona igual o igual que como les estoy explicando ahorita de Scopus, ¿no? Tenemos un usuario, abrimos la sesión, buscamos la palabra o el término que nosotros queremos investigar, aplicamos ciertos filtros y empezamos a buscar los artículos que sí nos van a servir para nuestra investigación. Leemos los resúmenes, si el resumen es relevante o acorde a la información o a la investigación que yo voy a realizar, descargo y después empiezo a escribir. Aquí, por ejemplo, en el caso de Scopus, aquí yo solamente, miren, aquí ya había puesto en el buscador, poner la palabra tax, o sea, simplemente impuesto. Cuando yo le pongo en el buscador impuesto, me dio 155,000 resultados. ¿Ok? Por eso es importante las palabras claves que nosotros vamos a poner en el buscador, porque obviamente entre más limitemos o especifiquemos o utilicemos algunos sinónimos al momento de escribir ahí el nombre del documento que queremos encontrar, va a ser más específico lo que nos dé y no vamos a estar buscando entre 155,000 documentos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo le puse tax, me dio esa cantidad. Pero si ya le escribo tax education, me da 7,163 documentos, que es más pertinente al tema que yo quiero investigar. E inclusive yo puedo ser más específica, ¿no? Tax Education in México o Tax Education at High School. O sea, dependiendo el área entre más específica sea, menor va a ser la cantidad de documentos, pero va a ser más específica en la búsqueda que yo quiera realizar. Está esta otra base o esta plataforma que es Web of Science, que también igual es una colección de bases de datos bibliográficas y al igual que Scopus, que es la anterior, pues es una de las principales que agrupa toda la investigación o producción científica en diversas disciplinas, como pueden ser ciencias sociales, artes, humanidades, que también va a depender esto mucho del área que ustedes quieran investigar, ¿no? Ahorita los que yo les estoy presentando son en los que en su mayoría contienen temas en el área de ciencias sociales, económicas, administrativas, que es una de las áreas pues que yo investigo. Pero si estamos investigando algún tema médico, pues hay otro tipo de plataforma. Aquí también vamos a encontrar en el área médica, ¿no? Pero hay otros sitios en donde son especializados en el área o publicaciones del área médica, ¿no? Por ejemplo, si mal no recuerdo, hay uno que se llama PubMed, o algo así, ¿no? Entonces, estos que estamos viendo son más como para el área de ciencias sociales, administrativas, económicas, pero también tienen ingeniería, medicina, entre otras. Ya nada más nosotros aplicando en el área de los filtros específicos, pues si se dan cuenta, ahorita que yo había descartado en el área de medicina, lo quito porque no es un área que me interesa ahorita investigar y me da solamente el tipo de áreas del objetivo de mi investigación. Aquí en cada una les voy a compartir la presentación para que ustedes cuando la tengan, abajito yo les estoy dejando la liga para tener acceso a cada una de las bases de datos para que les decía ustedes en la que se sientan más a gusto o familiarizados o inclusive a veces un artículo que buscamos en una plataforma o base de datos no está, entonces ya tenemos varias opciones en qué otros sitios podemos ir buscando o incluso si está, pero no lo puedo descargar en PDF. Entonces, aquí les voy a dejar las distintas. Está también la de EBSCO, está la de ProQuest también, está la de Redalytics, también este es aquí a nivel América Latina, hacen la compilación de muchísimos artículos, muchísima información, agrupa a distintas revistas científicas en el área de América Latina, del Caribe, de España y de Portugal. Y también compila muchísimas revistas que ya han pasado por cierto pues, rigor científico para que sean publicadas en esa plataforma, por lo cual la calidad de la información que encontremos ahí pues, va a ser pues, muy importante. Esta otra que es la de Cielo también, es una de las más populares. Está Dialnet también. Ayer no me acuerdo si la doctora Blanca fue una de las que presentó también.
Igual, les digo, en la mayoría, todas va a ser el mismo proceso, abrir un usuario, registrarnos y buscar la información de la temática que nosotros estamos tratando de investigar. Ahorita esto es información general. Vamos a ver que existen unas estrategias de búsqueda, que son los operadores booleanos, para que nos dé toda información más precisa que los filtros que vienen por default en cada una de las páginas. Estas otras son las bases de datos que contienen la información que tiene mucho rigor científico por la manera en la que se hace la revisión de la calidad de esos artículos. Pero existen también otros repositorios en donde además de artículos o capítulos de libro vamos a poder encontrar tesis de maestría, tesis de doctorado, que algunas de ellas son pues también muy valiosas, sobre todo cuando nosotros queremos hacer una investigación. A mí me es muy útil, y también otro tip que les puedo dar, a veces leemos un artículo o algún capítulo o alguna tesis y no siempre la información que encontramos en ese documento nos sirvió para lo que queremos hacer. Pero lo que yo hago es que me voy a las referencias bibliográficas y ahí en las referencias, por el nombre del artículo o del título del documento que esté plasmado ahí, me voy y lo busco y a lo mejor en este otro documento sí encuentro información valiosa para mí. Entonces también es otro tip que les puedo dar. No se vayan solamente con el contenido del artículo o del documento encontrado, váyanse también a las referencias bibliográficas y ahí pueden encontrar incluso a veces más información. Muchos países tienen repositorios nacionales en donde se hace la compilación de pues casi todas las investigaciones que se realizan en un país. En el caso de México está que es el repositorio nacional. Les dejo ahí la página para que entren a explorarlo, pero pues tiene muchísimas tesis, les decía, de múltiples grados, artículos científicos, capítulos de libro, pero como es la compilación de mucha información, no todo lo que podamos encontrar ahí ha pasado por un proceso riguroso con el cual estemos completamente seguros que la calidad de la información que está ahí presentada pues es válida, ¿no? Entonces nada más hay que ser cuidadosos con el documento que hayamos encontrado. Inclusive pudiéramos a veces encontrarnos información que carece de una cita o de una fuente, sino simplemente un documento en donde está una opinión o una reseña, pero que no sabemos ni siquiera ni quién lo encontró y hay que tener cuidado con esa información. Este es el caso del repositorio nacional. Hay otros dos repositorios que yo suelo investigar mucho, sobre todo cuando he dado la materia de un seminario de investigación. Cuando estamos partiendo en realizar una tesis, a mí me gusta que se puedan basar en otras tesis de un tema similar para que vean cómo hicieron la estructura de su documento. En el caso de la UNAM y de UABC, que es la universidad en la que yo estoy, tiene estos repositorios en los cuales pues ponemos igual por palabras clave el nombre de la investigación o el nombre del tema que queremos investigar y nos da ahí toda la información, nos da el PDF del tema que estemos ahí buscando y es algo súper valioso en el momento en que estamos iniciando nuestra investigación como para darnos ese punto de partida, ¿no? Entonces, este es el caso de las tesis de UNAM y este es el caso del repositorio aquí de UABC. Ahí también están los links de ambos para que ustedes ya se metan específicamente y ahí se pongan a buscar del tema que les interese. Está otro que inclusive es uno de los que yo más utilizo, Google Académico. Sin embargo, Google Académico no es como tal una base de datos como Scopus o como Web of Science, que toda la información que contiene aquí ha pasado por una como revisión exhaustiva o que toda la información sea de calidad. Aquí es más como si fuera como el Google en el que buscamos información y nos va a salir mucha información, pero específicamente aquí nos da de la producción académica. Pero esto se me hace bien porque nos da muchísima más información, no tan específica como en los otros buscadores como Redalytics o Dialnet. Aquí también me gusta mucho utilizarlo porque de manera inmediata del lado derecho, cuando nosotros buscamos el tema, nos aparece de qué temas sí hay una versión en PDF para descargar y de cuáles no. Entonces ya te vas inmediatamente o está como muy visible, te aparecen todos los temas hacia el momento de buscarlos. A ver, déjenme, le voy a dar clic para que, por si hay personas que no están familiarizados, que a mí se me hace como que es de los
más comunes. Creo que la mayoría de los que empezamos en el mundo de la investigación es uno de los primeritos que empezamos a usar. Aquí, por ejemplo, ¿no? Yo le pongo Tax Education, ¿no? Entonces, este me gusta porque aquí ya de manera inmediata y muy visual, como cuando buscamos información en Google tal cual, pues nos da la información, nos dice cuántas personas han citado el documento y nos dice aquí si el PDF está disponible para descargar. Todos estos que dicen aquí PDF son los que sí hay un documento como tal. Hay a veces que está aquí el nombre del documento, pero aquí no tiene nada. Entonces, pues no lo puedo acceder. A lo mejor puedo ver un resumen o me va a llevar a una página web en donde hay un poco de información acerca de esa investigación, pero no puedo descargar el PDF. Entonces, este es uno de los principales pues, buscadores o repositorios en donde yo me baso para realizar una investigación, ¿no? Aquí vamos a buscarlo. Mira, por ejemplo, aquí le puse Tax Education y me dio 4 millones de resultados. Aquí, por ejemplo, le voy a decir Tax Education or Tax Culture. ¿Ok? Me está limitando un poco más la información porque ya le estoy dando más contexto. O si le digo que me la dé en México, me dio 1.800.000 de los 4 millones que estaban anteriormente. Entonces, al igual que ChatGPT, que depende de la pregunta y la manera en la que le preguntes, es el tipo de calidad que te va a dar en la información que le preguntemos, al igual en los buscadores, ¿no? Si nosotros somos muy precisos en lo que le estamos solicitando, va a ser más precisa también la información que nos arroje. Vamos a regresarnos otra vez. La de Dodge también es similar a Google Académico. Yo, para serles honestos, esta no la he utilizado, pero ahorita en la búsqueda de todos estos repositorios me apareció por ahí, pero pues es algo que voy a empezar a utilizar como un plan B de Google Académico, porque a veces les digo, me pasa que en Google Académico, Google Escolar, no hay documentos que no se pueden descargar, entonces voy a empezar a explorar esta otra opción. En el caso de ResearchGate es más una red social en la cual todos los investigadores crean un perfil y están allí compartiendo todos los artículos o la producción científica está depositada aquí en esta base. Y también podemos encontrar pues información muy valiosa. En el caso de las estrategias de búsqueda efectiva, les decía que es lo principal que debemos utilizar son algunas palabras clave, utilizar sinónimos o utilizar descriptores para que la información o los papers que nos arroje sean lo más específicos del tema que nosotros estamos tratando de encontrar. En el caso de palabras clave, no es lo mismo, como vimos anteriormente, que yo nada más le escriba impuesto a que le diga impuesto ISR en México o impuesto en el régimen de actividad empresarial, a que si solamente le pongo ISR. Entonces, otro tip que yo les puedo dar es que antes de realizar la búsqueda, ustedes hagan un listado de todas esas palabras clave o de los sinónimos con los que podríamos encontrar ese término para que al momento de buscar, pues la búsqueda nos dé la información más precisa. Vamos a hacer nuevamente otro Menti. Ahorita les voy a pasar el código QR, nada más para ver cómo vamos, para que no sea nada más un monólogo mío. ¿Cuáles de las siguientes no son fuentes confiables para la investigación? Es decir, al momento en que ustedes van a iniciar su investigación, déjenme les voy copiando el link. Al momento en que ustedes están realizando una investigación, ¿cuáles de ellas serían los sitios en los que no deberían de irse a buscar? Ahí les puse en el chat el link.
Al abrir el link me aparece el de la anterior pregunta. ¿Te aparece el del anterior todavía? A ver, déjenme les pongo. Sí, es la misma liga. Parece. A ver, el código QR directo de este. Ahí ya se ve el que dice cuáles de las siguientes no son fuentes confiables. No alcanzo solo a aparece la visualizar. misma. Yo creo que tiene que avanzar. Porque no me parece que todavía estén contestando. Es que, a ver, déjenme lo escaneo yo. Puede avanzar en su mente para que Ajá, sí, vea la siguiente respuesta, la siguiente pregunta. ajá, es que es una presentación y cada slide tiene una pregunta diferente, pero este código QR los debería de llevar a la pregunta que les ponía ahorita, de verdad me entra. Ay, a mí sí me lleva. Sí, porque nos aparece la misma pregunta ¿En la primera serio? pregunta que nos dice, sí, Mm, debe avanzar o actualizar y debe de generar. a ver. Pues ahí yo ya estoy, ya avancé. Bueno, bueno, a ver, así de viva voz o aquí en el chat escríbanme cuál de las fuentes estas Ah, no son ahora confiables. sí, perdón, ¿Ya? ahora sí, doctora, ya se ve, Ah, ya se ve. excelente. Súper bien. Súper bien. A ver, ya, ajá, ya me están apareciendo las respuestas. Ujú, ujú. Ok, muy bien. Entonces, efectivamente, o sea, Wikipedia no es una fuente confiable, ni ChatGPT, Scopus, Dialnet, ProQuest o WebSco son fuentes que nosotros pudiéramos considerar confiables al momento en el que vamos a hacer la descarga o la búsqueda de nuestros documentos para nuestra investigación. Ok, excelente. Ok. Ya ven, les digo que a mí se me hacía que casi no había información para compartir de esto de búsqueda y ya llevamos una hora, pero ya casi ya andamos en los últimos temas. Muy bien, entonces ya vimos acerca de algunas de las bases en donde podemos hacer la descarga o la búsqueda de nuestros documentos que nos van a servir para poder investigar y cómo estas bases de datos tienen un espacio para aplicar filtros específicos aunado a las palabras clave o a los sinónimos que nosotros pongamos en el buscador pues para el tema que nosotros queremos investigar. Pero también hay otros operadores que se llaman booleanos. En el caso ahorita vamos a ver los que son el and, or o not, que estos operadores son un conjunto de sentencias que lo que nos van a permitir es que cuando tenemos un término del cual podemos tener inclusive un sinónimo o que queremos que ese término lo asocie con otro término, nos lo junte, nos lo excluya o nos lo junte. Ahorita, por ejemplo, aquí en el caso del operador AND, lo que hago yo al momento en el que meto ese operador en mi búsqueda, si yo pongo la palabra niña y le pongo AND juego, lo que va a hacer es que me va a encontrar documentos que si yo le indiqué en el filtro que en el título, en el resumen o en las palabras clave contengan ambas palabras, o sea, que contengan la palabra niña y que también contengan la palabra juego. Pero si yo le doy el niña o juego, lo que va a hacer es que me va a encontrar todos los documentos que solo tengan niña
o que solo tengan juego, o sea, o este o el otro, o sea, cualquiera, con que tenga cualquiera de las dos palabras, me lo va a encontrar. En el anterior tenían que estar los dos. En este, pues uno u otro, lo que sea que me encuentres, pero dame todo eso. Y en el de not, lo que va a hacer es excluir, va a decir, encuéntrame todo lo que tenga la palabra niña, pero que no tenga la palabra juego. O sea, si dice juego, no me funciona, entonces va a ser un término para excluir de mi búsqueda ese término que yo no necesito. Algunos ejemplos, por ejemplo, yo utilicé creo que fue en el buscador de Scopus. En el caso de Scopus, yo busqué la palabra de Tax Education. Primero, cuando lo había buscado, me daba como 4,200 documentos utilizando el término completo. Pero si yo le pongo Tax Education en Tax Culture, únicamente me da 248 documentos. Entonces yo lo que le digo es, dame los documentos que en el título, resumen y palabras clave tenga los dos términos. ¿Por qué? Porque yo sé que en los documentos que he descargado previamente y que incluyen esos dos temas o esos dos términos, voy a encontrar la información que necesito para lo que estoy investigando. Pero si yo le pongo Tax Education o Tax Culture, entonces lo que hace es amplía el rango o amplía la cantidad de documentos que me va a encontrar. Porque le estoy diciendo, no importa que no estén juntos los términos en el documento. O sea, si viene uno o si viene el otro, dame el documento. Entonces, aquí ya me encuentra 2313. Pero si yo le excluyo el término, le digo, dame todo lo que incluya Tax Education, pero que no incluya el término Tax Culture, entonces me da solo 105. Entonces, esta es la importancia de utilizar estos operadores, porque lo que hace es delimita todavía más la búsqueda para encontrar información todavía más precisa, ¿no? Todavía con esto podemos utilizar los otros filtros con los operadores and, or not, año, área, si solamente quiero que sea un artículo, si quiero que sea un capítulo del libro, y pues ya no vamos a tener que andar buscando entre tanto documento la información que necesito. Esto pues de lo de la búsqueda avanzada es lo que ya vimos previamente, pero pues ya de manera visual, que podemos utilizar estos filtros. Los más comunes pues son el año de la publicación o inclusive el rango del cual nosotros queremos que nos dé la información, el tipo de documento, si quiero que sea un artículo, si quiero que sea un capítulo del libro, el idioma también y el autor. Si yo ya conozco cuál es el autor que escribió o ha investigado acerca de ese tema, también se lo puedo dar para poder afinar un poquito más la búsqueda y encontrar los documentos que me sirvan más para mi investigación. Nuevo test, a ver, para que no se me duerman. Déjenme les pego el link, es un Google Forms. Ah, correcto, dice aquí Eduardo que Wikipedia no es confiable porque puede ser manipulado por cualquier persona, no siempre por bases o gente con... Eso es correcto, o sea, cualquier persona puede incluso entrar, estar modificando, poner una opinión personal, una opinión sesgada, información que no esté respaldada. Por eso muchas veces se van a encontrar con que si ustedes ponen una fuente de Wikipedia, pues va a ser la regañiza de la vida, ¿no? Entonces tal vez nos puede ayudar en algunos casos para tener el contexto como tal de un tema, más no utilizarlo como fuente o como cita en un documento, sobre todo pues de investigación. Déjenme les pongo el formulario. ¿Sí pudieron abrirlo? Sí, doctora, sí abre. Excelente. Sí, es verdad, está como para editor. Publicado.
Gestionar, recopilar. Todavía les aparece, a ver, déjame lo copio directamente de aquí. Sí, todavía aparece como editor. Aparecemos como editor. ¿En este nuevo también? No, ya, en este no. ¿Ya? Ah, excelente. Ah, pero mira, ya al estarle picando les borré una respuesta. Les borré la respuesta de la 1. Esperen un poquito. Ya tenía un mes sin dar clases porque nosotros terminamos de dar clases como el 28 de mayo, algo así. Ya estoy sintiendo la vacación de junio, de que ya no me acuerdo de los formularios ni cosas así. Puede pasar, doctora. Ya estamos en modo vacaciones. Ay, mira, como a alguien le di opción, yo creo que para editar, alguien me está editando alguien me está editando el forms, pero ahorita vamos dando la respuesta de todas maneras. Ok, a ver, ahí se ve el forms, ¿verdad? Sí, Sí se ve el test, ok. En la primera pregunta que dice que, ahorita tenemos 11 respuestas, dice, es un ejemplo de información primaria, informes de mercado, tríptico con resultados y hechos. La respuesta 3 decía resultados de encuestas, que esta es la respuesta correcta. Resultados de encuestas, ya sea que nosotros hayamos aplicado o que estén en algún tipo de base de datos confiable, como suele ser la información que recoge INEGI, esa base de datos como tal, que él presenta sin alterar, sin analizar, sin resumir, sin sintetizar nada, esa tal cual, esa información sería información primaria. En el caso de los conectores booleanos, respuesta correcta, el de AND, OR o NOT, but y plus no. En el de información secundaria, un ejemplo serían los informes de mercado, que fue en el que decíamos que es el que utilizan algunas agencias de mercado, que primero realizan alguna encuesta y con los resultados de esa información, pues ya hacen algún tipo de análisis de las preferencias de los consumidores. Informes de mercado sería un ejemplo de información secundaria. Vamos viendo las respuestas a ver qué también salen. Ok, si abajo en la primera sí se entiende porque estaba borrada la respuesta. Información primaria, muy bien. En la de los conectores igual, la mayoría la sacó bien. Información secundaria también, la mayoría la sacó bien. Bases de datos académicas. Muy bien. Ok, la primera recuerden que Wikipedia no es una base de datos académica y la de Grammarly y Plagiarism, que fueron las que explicó ayer la doctora Blanca, tampoco, son más herramientas, una que nos ayuda a la ortografía o a mejorar un poquito la redacción y el otro para evitar plagio. ¿Para qué nos sirve el conector booleano, el de AND, que nos muestre ambas palabras? Exacto. Y el NOT para excluir uno de los términos. Excelente. Okay. La mitad participó, la mitad y la mayoría sacó bien sus respuestas. Muy bien. Así que ya nada más nos queda un test
más, chicos, uno más y ya pasaron su examen de búsqueda y selección de información. Déjenme. Vamos acá. Ok, ahorita, por ejemplo, en el caso de un tema en el que yo tenga una investigación que se trate acerca de efectos del cambio climático en la agricultura mexicana. El paso número 1 sería identificar cuáles son los conceptos claves con los que yo voy a encontrar la información que necesito para poder investigar este tema. En este caso, por ejemplo, utilizaría la palabra de cambio climático, la palabra agricultura, pero que sean en el contexto de México. Inclusive puedo buscar sinónimos de cambio climático, buscarlo en idioma inglés para ampliar la búsqueda en las bases que voy a hacer la descarga de mis documentos. En el caso de calentamiento, de cambio climático, por ejemplo, un sinónimo o de otra manera en la que lo pudiéramos encontrar sería calentamiento global, variabilidad climática. Al tener más sinónimos o distintos términos con los que puedo encontrar un tema que yo quiero investigar, amplío también la información, porque a veces pasa que inclusive en México le llamamos de una manera a una cosa, pero a lo mejor en Chile hacen muchas investigaciones de este tema. Entonces, busco la manera coloquial en la que a ese término se le llama o se le dice en Chile, para que al momento en que yo lo busque, me dé los artículos en donde hablen en Chile de esta información, ¿no? Y que no lo limite únicamente a la manera en la que le llamamos aquí en México o a la manera en la que se escribe en inglés. Aquí, por ejemplo, para la palabra agricultura, pues puedo buscarlo como actividad agrícola, producción agrícola, cultivos. En el caso de país, lo puedo poner como México, región mexicana, territorio mexicano, Estados Unidos mexicanos, que normalmente no se escribe así en las investigaciones, o por algún estado en específico, ¿no? A lo mejor yo quiero saber específicamente en Baja California, en Yucatán, en Quintana Roo, poder delimitar dentro de mis palabras clave para que nos dé la información más precisa. Después usar los operadores booleanos para la búsqueda de la información, como en el caso de que yo quiero que me dé calentamiento global o cambio climático. Es decir, que cualquiera de los dos términos que tenga el documento que yo estoy investigando, que me lo dé, no únicamente si encuentra la palabra de cambio climático. O agricultura o producción agrícola, ¿no? Ahí es cuando estos operadores booleanos nos son más útiles al momento de estar buscando la información. Aplicar también nuestros filtros de búsqueda, especialmente para encontrar información actual, que es de 5 años hacia atrás, 2020, 2025, inclusive 2019, 2024, porque pues ahorita no hemos terminado todavía el 2025, que me lo dé únicamente en idioma español, porque la verdad es que a mí el inglés no se me facilita mucho, entonces no me quiero complicar ahorita de entrada, voy a buscar únicamente documentos en español y que sean únicamente artículos científicos, ¿no? Esas son las estrategias que estaríamos utilizando para encontrar estos documentos. Ya una vez que encontramos los documentos, vamos leyendo los resúmenes, la información principal, las palabras claves, y vamos evaluando los resultados de estos documentos si nos van a servir para poder fundamentar nuestra investigación. Que las fuentes sean confiables, que hayan sido revisados y que tengan preferentemente autores con alguna afiliación institucional reconocida, no sé, que sea un investigador de la UNAM, de la UABC, de la Universidad del Carmen, de la Universidad de Guadalajara, etcétera, ¿no? Ya casi para finalizar, vamos a encontrar este modelo, que es el modelo que se llama CRAP, por sus iniciales, por sus siglas. Es una herramienta que es útil para poder evaluar la credibilidad y confiabilidad de la información que encontramos. Si bien yo no he encontrado una herramienta digital con la cual se pueda utilizar este modelo CRAP, es más, a mí se me hace más como que es usar como la lógica al momento en el que empezamos a encontrar y seleccionar la información allá afuera. El modelo CRAP pues es por Currency, Relevance, Authority, Accuracy and Purpose, y ahorita vamos a ver un poco acerca de lo que significaría cada uno de estos términos. En el caso de Currency, que significaría actualidad, se refiere a el año o a la temporalidad en la que fue publicado esta investigación. Les decía que al menos cuando estamos investigando, lo más pertinente es que pongamos documentos o investigaciones no mayores a 5 años para plasmar que es un tema
que se ha actualizado recientemente y no a lo mejor que nosotros estamos utilizando una fuente del año 2000 y que estamos partiendo de que esa información es precisa para nuestra investigación, pero resulta que en 2021 hay un autor que ya investigó también ese tema y refuta lo que está en este artículo del 2000, ¿no? Porque hubo cambios en la sociedad o en la tecnología o en lo que sea, entonces por eso es importante que los documentos sean lo más reciente posibles. Y también buscar si ese documento o esa investigación es el más reciente de su tipo. En el caso de relevance, que es relevancia, al momento en que yo estoy buscando o analizando esa información me sirve para responder mi pregunta o para cumplir con mi objetivo de investigación, está escrita para un público académico o general y si es apropiada para utilizarla para el propósito que yo tengo de mi investigación, ¿no? Sea una tesis, sea un artículo, sea un capítulo del libro, sea una tarea, etcétera. Entonces, analizamos la actualidad, es decir, si el documento está actualizado, en el caso anterior, ahorita la relevancia, la autoridad, es lo de authority, quién es el autor o quién es la institución que está emitiendo ese documento o que ha realizado esa investigación, porque obviamente dependiendo del autor va a ser la calidad de la información que nosotros estemos leyendo en esa investigación. Accuracy, que sería la precisión, es decir, es información que está basada en evidencia comprobable. Se realizó algún tipo de experimento con el cual el resultado que está plasmado dentro de la investigación proviene de una fuente confiable o se realizó algún tipo de encuesta, se realizó algún tipo de entrevista. También buscar si las fuentes están bien citadas dentro del documento, sobre todo lo que nos explicaba ayer la doctora Blanca con respecto a evitar el plagio de los documentos. Si es un documento que carece de citas, es un documento que por más información muy creíble y confiable que podamos pensar que es, si carece de citas, pudiera parecer más como la opinión individual de quien escribió ese documento, e inclusive nosotros cuando estamos escribiendo, no se ve muy bien que no estemos utilizando las suficientes citas, porque pareciera que es únicamente una opinión, pues ahora sí que lo que yo pienso del tema y no tanto lo que otros autores han investigado acerca de esa información. Que alguien me corrija si estoy mal, pero según yo hay una tesis que es muy famosa, no recuerdo si se llama John Nash, esta persona, que es como de las únicas personas que ha escrito una tesis o una investigación en donde únicamente utilizó uno o dos autores en su investigación, pero obviamente es una eminencia esta persona, y esa persona a quien citó era a él mismo, ¿no? Entonces, pues, si nosotros no somos un autor todavía reconocido, que tengamos cierta credibilidad o reputación, prestigio, como para hacer una investigación de ese tipo, pues es mejor utilizar las ideas o investigaciones de otros autores para que nuestro documento se vea lo más confiable posible, porque nos estamos basando en investigaciones previas. Y también como parte de este modelo, que es el purpose, el propósito que nosotros estamos leyendo en el documento, tener ese ojo crítico para analizar si la intención de este documento es informar, vender, persuadir, si está sesgado, si es como una opinión completamente personal de la persona que está emitiendo el documento, y todo eso pues lo analizamos por medio de este modelo que les digo que se llama CRAP, que fue realizado por unos investigadores aquí en la Universidad de California, no me acuerdo el año exactamente, pero pues un modelo que se utiliza para como hacer este descarte de documentos que no pudieran utilizarse para realizar una investigación. Ya como tal y parte de este resumen de las estrategias de búsqueda de nuestra información, pues tenemos primeramente utilizar o tener los conceptos clave para al momento en que vamos a hacer la búsqueda en nuestro repositorio, en nuestra base de datos, obtener los sinónimos de ese término, la utilización de los operadores booleanos, and, or o not, los filtros específicos también que nos van a reducir un poquito más y dar los documentos más precisos, el año, idioma, el tipo de documento, y la evaluación por medio del modelo CRAP, que sería para revisar la actualidad, la calidad, la precisión, evitar sesgos de la información, entre otras, ¿no? Ahora sí que ya vimos todo lo que existe allá afuera. ¿Qué hago con la información encontrada? Bueno, número 1, y recapitulando, les decía, leer el resumen
y si me es útil ese documento, descargarlo. Yo lo que hago al momento en que lo descargo es en ese mismo momento lo voy y lo renombro. Lo renombro por año, o sea, por ejemplo, 2025, guión, apellido, el primer apellido de uno de los autores, del primer autor que aparezca, y el nombre del documento. Para así cuando yo ya estoy en las descargas, cuando lo pongo para que se me reordenen por fecha, pues ya sé que puedo empezar a leer del documento más reciente al más viejo y que incluso no estoy duplicando documentos, porque a veces pasa que te vas de un buscador a otro y encuentras el mismo artículo, pero lo estás buscando en fechas distintas y pues ya no recuerdas que ya lo tenías. Entonces, al momento en que los descargas y los renombras de esta manera, evitas estar leyendo información duplicada. Entonces, yo los hago así. Si veo que ya existía, pues ya simplemente ya no lo renombro. Crear un Sheets, les decía aquí rápidamente, les voy a mostrar cómo yo tengo ese Google Sheets con el que tengo ese resumen cuando estoy haciendo mi construcción del estado del arte. Vamos para que se den una idea de cómo me vuelvo loca yo con mis documentos. A ver. Organización. Ok. Por ejemplo, algo así sería lo que yo tendría. Sí se ve el Google Sheets, ¿verdad? Sí se ve, doctora. Ok, entonces lo que yo hago es esto, abro un Google Sheets, ya encontré un documento que me sirve, entonces es del año 2025, encontré que es del autor López, habla sobre, o el tema es educación fiscal en Baja California, copio y pego el resumen del documento que encontré y aquí pongo el link de en donde yo puedo irme a descargar ese documento. Y así me voy buscando todos los documentos. Aquí, por ejemplo, pongo todos los temas y aquí inclusive abajo los voy nombrando por tema específico, ¿no? A lo mejor estas son todas mis búsquedas del término de educación fiscal, pero luego ahora me abro una pestañita y pongo inclusive aquí las palabras clave con la que encontré estos documentos. Ah, pues aquí utilicé educación fiscal en cultura fiscal, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, así lo busqué para no estar repitiendo otras búsquedas con los mismos términos. Ese sería como yo el control que voy llevando en mi Google Sheets, aparte de que voy haciendo la descarga de todos los documentos. Adicional, yo llevo todo en un Zotero. Ahorita, dependiendo qué tanto tiempo nos quede, les muestro rápidamente. Que les decía, yo creo el Google Sheets con la información precisa de la información que sí me va a servir para mi investigación. Y también les recomiendo usar herramientas como es el caso de Zotero y es el caso de Mendeley. Son herramientas, la verdad, que son muy fáciles de utilizar. En YouTube ustedes se pueden meter literal y poner como cómo se usa Zotero y yo creo que en un curso de 5 minutos lo pueden encontrar, que es la manera en la que yo aprendí a utilizarlo y pues me salvó la vida en la tesis porque supe que no se me estaba pasando citar ni referenciar absolutamente nada. Como parte de estas conclusiones y recomendaciones finales, uno, definir el objetivo de tu investigación para cuando ya tienes ese objetivo de investigación, encuentras las palabras clave con las que vas a estar haciendo la búsqueda de los documentos para tu investigación. Utiliza los buscadores especializados, utiliza tus palabras clave relevantes, consulta bases de datos académicas, trata de no usar así tal cual nada más un buscador de Google o de Wikipedia. Decíamos que para ahondar, para informarnos, sí, más no para utilizarlo como una cita o una fuente de información confiable para poner en nuestro documento de investigación. Revisa siempre todas las referencias bibliográficas en la medida de lo posible de los documentos que hayas encontrado. Les decía que porque ahí a veces inclusive podemos encontrar información también que también es valiosa. Evalúa la credibilidad del autor y la fuente del documento que estás encontrando y utiliza herramientas de gestión bibliográfica, como es el caso de las herramientas de Zotero y de Mendeley. En el caso, les decía, la investigación para mí es como una receta de pastel. ¿Cuál es esa receta de pastel que yo les puedo compartir? Mi guía, y así tal cual, si hoy me dicen, Bianca, tienes que hacer una investigación, paso número 1,
Yo me meto a ChatGPT, pongo el tema de la investigación y le digo, dame los bullets o los puntos que debo abordar si voy a investigar acerca de este tema. Tomo esos puntos como punto de partida, me voy a Google Scholar, hago la búsqueda por los términos o las palabras clave que previamente yo ya definí y voy haciendo la descarga de los documentos, o sea, lectura del resumen, de la importancia de la actualidad, del autor, del tema que estoy encontrando. Armo mi Google Sheets como el que les presentaba ahorita. Armo mi pequeño esqueleto del estado del arte para ver si es pertinente lo que deseo investigar. Me apoyo de Zotero para ir guardando todos los documentos que estoy encontrando e inicio mi proceso de investigación para pues tener mi pastel o mi investigación concluida. Último test para que ya se vayan a gusto. Déjenme nada más le doy publicar. Compartir, acortar. Ok, lo que van abriendo ustedes, vamos leyendo aquí. Dice, en general no son bien vistas las autorcitas, salvo como bien menciona la doctora, eres una eminencia y haces referencia a estudios previos de tu propia autoría y que dan continuidad, es decir, se considera como un estudio longitud. Ajá, es correcto. Sí, no está mal visto que, o sea, que te autocites en una investigación, porque obviamente es resultado de investigaciones que previamente se han realizado. Lo que no es bien visto es que tal vez yo estoy investigando un tema, pero en las citas o en las referencias solamente me pongo a mí misma, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo compruebo que no es un punto de vista personal? Porque no se está contrastando con la opinión o con investigaciones de algunos otros autores, ¿no? Entonces, nada más hay que cuidar eso. Vamos viendo respuestas. Uh-huh. Ok, son algunos filtros para búsquedas avanzadas en bases de datos académicas. Muy bien, conector booleano, año y autor. El de año, autor e idioma no sería incorrecto. Ajá. O sea, en este caso pudieran ser cualquiera de las dos. El del filtro para búsqueda avanzada es tal cual nada más lo que veíamos del lado izquierdo, que es en donde nosotros seleccionamos el año, el autor, el área, el tipo de documento, pero el conector booleano también nos permite realizar una búsqueda avanzada. El nombre del modelo que sirve para evaluar la credibilidad de la información es el CRAP, que veíamos ahorita, el de Accuracy, Relevance, Accurate and Precision. El significado de la C en el modelo que evalúa la credibilidad, que es el caso del modelo CRAP. Currency, que sería la actualidad, haciendo referencia al año o al momento de la publicación. Y al final, pues nada más un gracias. Al final leo sus comentarios. Déjenme nada más, ahora me regreso. Y listo. Pues muchísimas gracias por lo del día de hoy. No sé si hay tiempo para que en 2 minutos nada más les muestre lo que es Zotero, porque les estuve hablando mucho de ese, para que les entre la espinita y si lo quieren descargar, buscar, investigar un poquito más acerca de él. Sí, hay tiempo, doctora. Aún tenemos ¿Sí? tiempo. Sí. Ah, excelente. Entonces déjenme lo voy abriendo aquí. Compartir. Ahí se ve.
Sí, sí se ve. Ah, ok, excelente. Pues miren, este es mi hijo. Este es mi hijo Sotero. Si se dan cuenta todo lo que tengo ahí. Eh, es una biblioteca, bueno, no, es un gestor de documentos en donde, si se dan cuenta, aquí del lado izquierdo es la biblioteca por carpetas de los temas específicos que yo empiezo a investigar. Entonces aquí, por ejemplo, realicé un artículo acerca de la intención emprendedora y ya están pues ordenados o escritos, sí, pues sí, ordenados con los nombres, la fecha, el creador. Y tal vez parece mucho trabajo, pero lo más mágico de esto es que esto se hizo automático. O sea, ¿qué es lo único que yo realizo? Literal, abro una página o me meto al buscador de Scopus. A ver, déjenme ver si me va a permitir hacer esto. Sí, con esto de que no puedo tener libre albedrío o sea, como de estar usando toda la pantalla completa porque no me lo deja. A ver. Aquí, por ejemplo, a ver, déjenme dejar de compartir. Nada más porque quiero que se vean cuál es la magia de hacer esto. Aquí, por ejemplo, me regreso a Scopus y aquí, educación fiscal. Sí se ve el de Scopus ahorita, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí, ok, excelente, ok. Entonces aquí, por ejemplo, yo le voy a picar a cualquiera. Ok, aquí ya está el documento y dije, ah, ok, sí, sí me sirve. Aquí arribita, pues prácticamente como donde está la página de internet, yo ya tengo habilitado la extensión de Sotero, que es como una hojita que aparecía aquí arriba. Como yo ya vi que sí me sirve, le doy clic ahí y automáticamente me aparece en qué carpeta de la biblioteca de Sotero yo quiero que se guarde. En este caso, bueno, vamos a poner que es un capítulo del libro que estoy investigando sobre educación fiscal. Le doy clic ahí e inmediatamente ya me lo guardó, ya me lo mandó directamente a Sotero. A ver, déjame ver cómo se llama. Internalización, ok. Me voy ahora a Sotero. Ok. Si se dan cuenta, aquí está. Es este documento, dice, cuando lo agregué, aquí dice, sí se ve Sotero, ¿verdad? Sí, Ok, aquí está, es el primerito que me aparece. Ya me lo agregó automáticamente a la carpeta de capítulo libro de educación fiscal. Ya me trajo el nombre, o sea, el título del documento, me sale el autor, me sale cuándo lo agregué, me sale su fecha, me sale el DOI, me sale de dónde lo recuperé y también está el PDF. ¿Ok? Yo de aquí ya puedo agarrar y de aquí yo ya lo leo, ya me trae a veces hasta el resumen. Déjame ver si ahorita se lo trajo. Título, resumen. Ajá, aquí está hasta el resumen. ¿Ok? Aquí está el resumen, está toda la información de ese documento que yo ya vi que sí me sirvió. ¿Qué es lo que hace Sotero? Me los va administrando aquí, me los ordena, me los renombra, me guarda el PDF y entonces yo ya cuando empiezo a escribir, abro tal cual un documento. Aquí, por ejemplo, déjenme, ahora me voy a ir a mi otro documento. Dejar de compartir. Aquí, por ejemplo, yo ya tengo mi documento y entonces aquí estoy escribiendo yo lo que sea, la educación fiscal, etc. Le pico aquí donde dice Sotero, agregar citación. Déjenme ver si me deja abrirlo. Ok,
me dice ahí ya que se está actualizando. Ahí tal cual, lo que va a hacer esto es que cuando yo estoy escribiendo sobre, quiero citar al autor, ahí simplemente le pico en la extensión aquí de mi Google Docs, le pico Sotero, pongo el apellido del primer autor del documento, que en el caso que encontramos ahorita era Hunter, y me trae la cita automáticamente, le doy Enter y yo continúo escribiendo. No tengo que preocuparme por yo hacer la cita e inmediatamente abajo me va a ir sacando la referencia. Entonces es algo que yo les invito a explorar un poquito más. Sotero, les digo, también existe Mendeley, pero el que yo de manera personal utilizo es Sotero y pues es una herramienta sumamente útil a ustedes que pues están ya sumergidos en el mundo o que van a iniciar a sumergirse en este mundo de la investigación. Y sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Sí se necesita crear un perfil de Sotero para poder utilizarlo, me preguntan por aquí, e inclusive el usuario tienes que abrirlo en la página de Sotero, o sea, en Google, buscas Sotero, haces el usuario y después haces la descarga de la extensión, o sea, pues sí se ejecuta, es un programita que instalas en la computadora. Ya después ahí entras e inicias sesión. Y lo más padre es que puedes hacer carpetas colaborativas. Lo haces también desde internet, tú le pones la carpeta de educación fiscal, quiero que también le salga a Blanca Bernal. Entonces, tanto Blanca como yo podemos ir agregando información a esa carpeta de educación fiscal para hacer una investigación en conjunto y que ambas tengamos los documentos en lugar de cada quien estar investigando de manera separado el tema. Pásamela, dice Blanca, ya ves, es que yo siempre le estoy diciendo, ¿cómo que hacen las citas a Patil? Le digo, no, es que usen Sotero. Entonces, voy a darles un curso próximamente, doctora. Claro que sí. Pásamela, dice. Muy bien, pues entonces sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. No sé si por acá tenemos alguna pregunta, algún comentario para la doctora. ¿Alguna duda? De verdad que yo traté de hacerles la información más concisa. Espero que les haya sido de utilidad. Sí, adelante. No sé si abrieron el micrófono, tal vez por error. Me pareció ver a Lisette que levantaba la mano, pero creo que la bajó inmediatamente. Sin pena, chicos, adelante. Si no sé, se los investigo. ¿No? Muy bien. Parece que no, doctora. Pues antes de cerrar, pues también me gustaría pues agradecerle, ¿no? Por aceptar participar de nuevo en este verano, y es su segunda participación. Prometo que el próximo año la voy a poner junto con la doctora Blanca de nuevo para que sigan haciendo ese match, ¿no? Y gracias por todos los tips. Lo reclamo. Claro que sí, doctora. Muchas gracias. Gracias por todos estos tips, prácticamente para los chicos, ¿no? También para los profesores que están aquí, ¿no? Algunas cosas nuevas para uno, otras cosas para otros, entonces, bien importante. Le voy a pedir al doctor Hugo, quien va a hacer la entrega de la instancia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, me voy a permitir leer la constancia. La Universidad Autónoma del Carmen, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, otorgan la presente constancia a la doctora Bianca Janet López Campillo por su destacada participación como instructora en el Verano Internacional de la Investigación Científica, Cayo 2025, con la impartición del tema Búsqueda y Selección de Información, llevada a cabo de manera virtual el 1 de julio de 2025 a través de la plataforma Microsoft Teams, firmada por la doctora Mirna Delfina López Noriega, líder del Cuerpo Académico de Innovación en las Organizaciones, el día de hoy en Ciudad del Carmen, Campeche. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por no dormirse, por hacer este tipo de eventos para los chicos, que vean que la investigación pues es algo muy importante, que no a todos se nos da, pero, o sea, es algo muy necesario. Les decía, en el caso mío como contadora, que hay mucho tema por investigar, es algo que estoy aprendiendo y que no sabía que me gustaba, y espero que estos chicos que están apenas iniciando en este proceso de la investigación, que también se apasionen
y después nos pasen otros tips que a lo mejor no conocemos, ¿no?